A todos, amigos del campo, de la ciudad, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Como es habitual en este punto horario en la programación de TSN, ya estamos compartiendo la actualidad que tiene que ver con el sector agropecuario local y regional y, por supuesto, la palabra de los protagonistas. Claro que sí, ya estamos en Junto al Campo, periodismo agropecuario. Quédense, están especialmente invitados. Junto al Campo, periodismo agropecuario y más material periodístico que tiene que ver con la jornada Raíces, desarrollada el pasado día lunes 27 de julio en el predio ferial de la Sociedad Rural de Necochea. Hemos tenido en Junto al Campo, en TSN, la participación de destacados expositores en la pantalla. Y ahora vamos a tener también la especial participación de dos hermanos, y bastante iguales desde el punto de vista físico. Por ahí lleva a alguna que otra confusión también, siempre lo hablamos con ellos. De paso le mandamos un gran saludo. Vamos a ver la participación del ingeniero Agustín Bilbao, quien pertenece a los consorcios regionales de experimentación agrícola CREA Necochea, y al ingeniero Esteban Bilbao, quien pertenece a APRESID, la institución que aglutina a los productores agropecuarios especializados en siembra directa. Y un tema para los Bilbao realmente muy importante y desafiante: ¿cómo producimos alimentos? Los profesionales se expresaban de esta manera en Raíces, en la rural necochense. Bueno, acá hay muchas más caras conocidas que la otra vez. La otra que hicimos Raíces estaban los políticos, los cuales yo no tenía el gusto la mayoría de conocer. Y bueno, y al periodismo, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que voy a hacer es contarles un poco lo mismo que les contamos a los políticos, con la idea de acercar un poco la noción de lo que nosotros hacemos en el campo, de lo que es el campo y de lo que hacemos en nuestra zona. Les voy a contar eso, les voy a contar un par de cosas que nos preocupan y después va a seguir Esteban. Vamos a hablar primero de qué es lo que se produce en la zona. Hay algunos conceptos que son bastante generales, pero bueno, siempre está bueno refrescarlos, y aparte para entender cuál queríamos que sea nuestro mensaje para los políticos. Si tienen consultas, dudas o comentarios, lo dejamos para el final, porque tengo 15 minutos para hablar y si no, no voy a llegar. ¿Qué se produce en la zona? ¿Cómo producimos alimentos? Hablando básicamente de lo que es siembra directa y buenas prácticas agrícolas. Y después Esteban pasa a hacer de aplicaciones periurbanas de fitosanitarios y de manejo de envases vacíos. Algunas preguntas que nos estamos haciendo y que creo que cada vez nos las hacemos con más claridad por lo que está pasando en la sociedad en su conjunto, es si hay una agricultura sostenible en el tiempo, con buenas prácticas y que sea rentable. Sí la hay. ¿La estamos realizando en la mayor parte del campo argentino? No. O sea, en eso creo que tenemos que ser conscientes de que las prácticas están y de que en la mayor parte del campo argentino no. Podemos discutir si en el 90% no, en el 51% no, pero realmente con un 70% de la superficie del país con soja todos los años, por lo menos sabemos que no lo estamos haciendo. Está bueno que haya gente que haga huertas orgánicas, porque ahí empiezan a surgir otras cosas. Bueno, nosotros pensamos que está bueno, nos encantaría que cada persona tenga una huerta orgánica en su casa, por ejemplo. Esto es un ejemplo de una práctica un poco diferente a la que hacemos nosotros, pero pensamos que hoy no se puede alimentar a la humanidad solamente con huertas orgánicas. Y el otro tema, que nosotros lo vivimos día a día y es una avalancha que se viene y parecía que se venía y se está viniendo, es qué opina la sociedad de nosotros, de lo que hacemos y de otros temas puntuales que vamos a hablar ahora, como son agroquímicos, transgénicos. O sea, ¿debe molestarnos que la sociedad cuestione estas cosas que hacemos? Nosotros pensamos que no,
nosotros nos lo cuestionamos todo el tiempo y creemos que hay que cuestionarlo cada vez más para adentro y buscar soluciones, porque en última instancia vamos a ver que algunos trabajos realmente no son muy serios de lo que se menciona, pero si realmente estamos haciendo algo mal, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros, nuestras familias que vienen de Necochea, nosotros que trabajamos en el campo, o sea que en eso tenemos que estar totalmente compenetrados y no enojarnos cuando se plantea. Hay gente que lo plantea de diferentes maneras, pero bueno, eso hay que ir manejándolo como podamos. Este señor, Slug Marinov, en un libro hace la diferencia entre filosofía, comienza por hacer preguntas con el propósito de descubrir y entender la verdad. Y a diferencia de eso, la ideología se fundamenta en la certidumbre sobre las creencias que uno tiene de antemano. O sea, creo que estos conceptos los tenemos que tener bastante claros, porque cuando se habla con alguien que habla desde el punto de vista de la ideología, generalmente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero hay mucha gente que los escucha a ellos, no nos escucha a nosotros, y sí está bueno con esa gente conversar. Bueno, ¿qué producimos? Trigo y cebada, todos los diferentes alimentos que derivan de los mismos. La gente tiene que entender que lo que consumen las góndolas y todos los alimentos que consume vienen del campo. Aunque parezca mentira, en un lugar como Necochea, San Cayetano, Lobería, muchas veces ni siquiera en estos lugares se llega a entender. Estos son solamente ejemplos que ustedes ya los tienen bastante claros. Y pasamos a cómo producimos alimentos. O sea, ahí empezamos con lo que serían las buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la siembra directa? La no remoción del suelo. Acá hablamos de la siembra directa porque asumimos que cuando nosotros decidimos usar menos combustibles fósiles, aparte de otros tantos ventajas que tiene la siembra directa, después podemos encontrarle la vuelta a diferentes problemas que surgen. En esta zona tenemos varios problemas a la siembra directa, sobre todo por el lento descomposición de los rastrojos. Son temas a conversar bastante largos, pero bueno, vamos a arrancar asumiendo que las prácticas de siembra directa son parte de las buenas prácticas agrícolas, que significa no remoción del suelo, mantener cubierto el suelo durante todo el año con una cobertura de rastrojos, que eso es lo que gran parte del país no se da, y en esta zona tenemos una ventaja por las bajas temperaturas y porque realmente el trigo y la cebada, sobre todo la cebada en estos días, son cultivos rentables. Es fundamental la rotación de cultivos y la nutrición balanceada. Bueno, y el manejo integrado de plagas, manejo eficiente y responsable de productos fitosanitarios. Acá podemos ver que con la no remoción del suelo hemos bajado se puede bajar la erosión hasta un 96% y un 66% el uso de combustible. En cuanto a la cobertura del suelo, mayor calidad de agua y mayor estabilidad de rendimiento. Estas cosas algunos probablemente las han vivido, otros no tanto, lo que ha ido pasando con estos procesos. Acá el concepto que queremos que quede claro es que hacer siembra directa no es solamente no disquear, sino realizar todas estas prácticas agrícolas. Estos son ejemplos de ese mismo campo de un campo de la zona. El mismo campo venía la brasa convencional y lo que son las coberturas de rastrojo. ¿Qué pasa con el agua? Uno de los temas que tuvimos el año pasado fueron las inundaciones. Entonces ahí de lo que tenemos que hablar es de los movimientos del agua en el suelo. Y acá se hizo un experimento muy simple que siempre muestra Rodolfo Gil. Están tirando agua y en este lugar está el suelo como venía de otro cultivo, y acá se había sacado el rastrojo. Sin disquear se había sacado el rastrojo. Fíjense, el agua en este caso infiltra, en este caso escurre, produciendo erosión. Teniendo en cuenta además que en nuestra zona la erosión más grave generalmente es la eólica, y lo pueden ver hoy en día en primavera, que hay muchos campos en siembra directa y los días de mucho viento, vos podés ver cuáles lotes tienen papa yendo en la ruta, lo ves a 10, 20 kilómetros de distancia, ves una columna de tierra que calculo que lo habrán visto. Estos son un poco los métodos de erosión del agua. La principal erosión no es ni siquiera por escorrentía, sino que es cuando la gota de lluvia golpea el suelo y destruye los agregados del suelo. En cambio, cuando tiene una cobertura de rastrojo, la energía de la gota disminuye e infiltra mejor, además de los poros que tenemos por la fauna del suelo y las raíces de los cultivos. Bueno, hasta ahora hay algunas ventajas claras de la siembra directa. ¿Qué pasa con el tema de inundaciones? En los años húmedos, como en el 2014, la siembra directa, ¿favorecen las inundaciones?
Y acá lo que hicimos fue una cuenta bien simple. Un suelo de la zona en los primeros 20 centímetros tiene 22 milímetros de agua útil. Los 20 centímetros es lo que nosotros movemos si hacemos alguna labor como si fuera una disco. Y si hacemos labranza convencional estaríamos discando 3 veces y más o menos se perderían 22 milímetros de agua entre las 3 veces, hablando en lo que es entre punto de marchitrés permanente y suelo a capacidad de campo. Acá la reunión la vez pasada con los políticos la hicimos en el campo del Tupungato, que la verdad que sufrió mucho el tema del agua, y acá les ponía un ejemplo, que en 2014 hubo 1.400 milímetros, que 22 milímetros que nos hubiéramos ahorrado por evaporación del agua, si es que hacíamos la labranza convencional, es el 1,6% de lo que llovió en el año. Esta es una foto del Tupungato. Estos son datos que le habíamos mostrado a los políticos. La verdad que los que tienen campo en la costa, esto creo que aparte de sufrirlo, ya lo han visto. El 1 de septiembre, después siguió lloviendo más y se siguió inundando más el campo. Este fue un trabajo que hicimos a partir de imágenes satelitales. Esto es también para que se entendiera la tecnología que se está usando hoy en el campo. Nosotros, como era muy difícil recorrer el campo, contratamos a una empresa de Tandil, que le explicamos dónde estaba el campo, y ellos hacen un trabajo por imágenes satelitales donde nos decían dónde había agua, dónde había un anegamiento severo y dónde estaban los lotes en buen estado. Lo amarillo serían las lomas del campo, de un campo que en realidad nosotros, los años normales, decimos que es todo loma, o sea, hay unos bajitos muy marcados y después el campo es toda loma, es uno de los mejores de la zona. Y acá se ve como el año pasado las características del campo no lo ayudaron frente a la gran inundación que hubo. Y ahora pasamos a lo que es rotación en el cultivo. Nosotros tenemos la ventaja en esta zona de que los cultivos de fina tienen buenos rendimientos, entonces podemos usar trigo, no hablemos de las cuestiones políticas actuales, pero podemos sembrar cebada con buenos rendimientos, y también podemos rotar con girasol, podemos rotar con maíz y podemos rotar con soja. En la zona de suelos profundos, en la zona de suelos someros ya se empieza a complicar un poco la rotación, pero de todas maneras las gramíneas siguen siendo cultivos de muy alto rendimiento, de muy buena performance económica, tanto el trigo y la cebada como los últimos años con las nuevas tecnologías, los maíces. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer una agricultura sustentable con rotaciones adecuadas, a diferencia de otras zonas del país donde realmente les es imposible porque están lejos del puerto, que esa es otra ventaja que tenemos, y los cultivos de invierno tienen malos rendimientos, entonces realmente están más complicados en cuanto al tema de rotaciones. Bueno, y el otro tema, la nutrición balanceada. Acá estamos hablando de los cultivos. Hay dos formas de verlo. Una es devolver al suelo lo que el cultivo se lleva, que en eso también tenemos algunas deudas pendientes. Las fertilizaciones que hacemos en la zona, en general estamos extrayendo más de lo que ponemos. Y después hay un tema ambiental, que es lo que acá dice sin pasarse, que en realidad en nuestro país generalmente no se da. Acá en realidad en nuestro país esto se maneja de manera mucho más eficiente si lo comparamos con Canadá, Estados Unidos o Europa, donde manejan todo por receta y realmente los niveles de nitrógeno que usan son muchísimo más altos y no hacen análisis de suelo. Nosotros hacemos un diagnóstico a partir de análisis de suelo, vemos en cuántas veces vamos a aplicar el nitrógeno, en qué momento del cultivo. O sea, en ese sentido sí tenemos que estar orgullosos porque realmente la agricultura argentina está mucho más avanzada, aunque parezca mentira, que la de los países menos desarrollados. Pasamos un poco al tema agroquímicos y acá tratando de ir un poquito más directo al hueso. Después va a seguir Esteban, pero algunos datos. Estuvimos en Canadá con un grupo de técnicos hace muy poquito y me gustaba compartir algunos datos. Fíjense el aumento del glifosato, esto es en dólares, que se usó en 2014. Lejos el que mayor uso tiene. Si no se ven los números de atrás, no tiene tanta importancia, pero vamos al mensaje. Es realmente el herbicida que más se usa y el que no está aumentando año a año por el tema de las malezas resistentes que no estamos sabiendo manejar muy bien en muchos casos. Entonces todo el resto de los herbicidas están aumentando y el glifosato se mantiene. Esto sirve para entender por qué realmente le pegan mucho al glifosato, más allá de que pueden haber
cuestiones políticas o ideológicas, pero en realidad es el herbicida más usado. No tenemos que enojarnos si se hacen estudios, y de hecho tenemos que también profundizar nuestros estudios sobre qué es lo que pasa. Pero fíjense en Canadá, con el tema de aplicaciones periurbanas, esto es una ciudad, y la colza, acá hay una cabecera a la izquierda, después está la calle y después estaba la ciudad. Otro tema interesante de Canadá es que el organismo que aprueba los herbicidas y todos los agroquímicos es una rama directamente del ministerio, de lo que sería el Ministerio de Salud de Canadá, y conviven y trabajan de manera muy oportuna, y ellos mismos lo que tienen es, por ejemplo, con esta nueva recategorización del glifosato, de la IARC, donde dice que es posiblemente carcinogénico, ellos lo que dicen desde el Ministerio de Salud es que realmente no se puede tomar en serio trabajos que asumen que vos estás prácticamente tomando glifosato, sino que hay que, los herbicidas y cualquier agroquímico, hay que usarlo de la manera que dicen los marbetes, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Esto es una charla de una gente que vino hace muy poquito, que es la gente que cuestiona el campo. Este señor, muy hábil, fuimos con varios productores, con Gastón, varios productores de la cooperativa, de CREA y otros productores de la zona, y bueno, este señor habló muy bien, yo creo que se controló mucho porque estábamos nosotros, sobre qué es lo que les gusta, lo que demanda la sociedad y lo que deberíamos hacer desde el lado del campo. Esto es muy largo para charlar, pero les quería contar que fuimos a esa reunión hace poquito en Necochea. Este señor, que parece un surfero, es un abogado de pueblos fumigados, y no nos fumiguen más. Ya lo de él fue diferente, con un tono bastante más agresivo, y bueno, fue entretenido, pero la verdad que no nos gusta tener que dedicarnos a desmentir gente que da trabajos muy poco serios, porque muchas veces en esas mismas charlas hay gente que realmente está preocupada, gente que no conoce el tema de la sociedad necochense, que está preocupada por lo que está pasando, y siempre escucha una campana. Siempre escucha la campana de esta gente que está dando charlas, y nosotros, trabajando tranquilas para adentro, no llegamos. Y ahora les paso a Esteban. No aplaudan, por favor, porque ahora... Seguramente nos esperan, ya retornamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. SUETRA, Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General, Fabián Gazzotti. Sede en calle 63, esquina 66, Necochea. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Administración de campos. Veterinaria. Alimentos balanceados. Semillas, maíz, girasol, pasturas. Nuestro mejor negocio es que usted haga un buen negocio. La Nueva Fusta. Todo para el agro.
Lo que les comentaba Agustín recién de esa reunión es muy importante volver a hacer hincapié por el hecho de que tuvimos 16 personas entre productores y técnicos que fueron por iniciativa propia y algunos porque les hinchamos bastante los quinotos para que vayan. Pero si no hubiera estado ahí la gente que fue, y yo no estuve presente, pero si no hubiera estado ahí la gente que fue, realmente la reunión hubiera sido muy distinta, le hubieran transmitido otra cosa a nuestros políticos y a la gente que se acercaba. Y esas son las cosas que nos empiezan a hacer daño y que después es muy difícil retomarlas y darlas vuelta una vez que ya metieron el mensaje que querían meter. En lo que es manejo integrado de plagas y manejo de fitosanitarios, obviamente lo primero que les tenemos que decir es, acá tenemos que aplicar todo el conocimiento que tenemos, todo el tiempo en el campo que tenemos y monitorear. Monitorear un ingeniero agrónomo, monitorear un encargado de campo, monitorear cualquier persona que preparemos para que realice el monitoreo, que sepa identificar las plagas, cuantificarlas y después el productor con su asesor pueda llegar a tomar una decisión de control, de no control, de qué sembrar, de qué no sembrar y de si es necesario aplicar o no algún control químico. ¿Por qué? Porque tomando un poquito de todo el tema de la agroecología y que son muchas las cosas que plantea la gente que está cuestionando el tema de los agroquímicos o agrotóxicos como ellos lo llaman, la realidad es que lo que se ha visto en estudios en la zona es que tanto los insectos como las plagas nos estarían sacando un 30-40% de la producción que no tendríamos y que no tendríamos. Eso a nivel local a un productor le pegaría muy fuerte económicamente y a nivel mundial estaría sacando otro 30-40% más del alimento que se necesita para alimentar a toda la humanidad. Y bueno, como dice acá abajo, la mejor defensa es un buen diagnóstico. Lo primero que tenemos que saber es ir al campo, es ver qué tenemos, es saber cuantificar, identificar, saber cuál es el ciclo de vida de las plagas, o sea, todas esas cosas que muchas veces los productores no tienen tiempo y se tienen que apoyar en un técnico, o muchas veces hay productores que sí tienen tiempo y se dedican ellos a hacerlo, pero el hecho es hacerlo, no dejarlo pasar. Esto es un poco cómo ha ido impactando la tecnología en los últimos años en los agroquímicos que se vienen utilizando. Acá está solamente el gráfico por las bandas que es por toxicidad aguda según la Organización Mundial de la Salud. Acá lo que se ve es que pasamos de utilizar muy pocos productos banda verde en 1985 a en el 2011 casi todos los productos son banda verde. Esto es una evolución que se ha ido dando por mayor conocimiento, por mayor tecnología, por presión también de las sociedades. Como decía hoy Agustín, a nadie nos gusta que nos vengan a criticar, que nos vengan a presionar, pero la realidad es que tenemos que utilizar todas esas oportunidades para mejora y para demostrar también que se están haciendo las cosas mejor. Esto habla solamente de cantidad de producto. Si uno lo lleva a equivalente en ingrediente activo, se ve que ha aumentado muchísimo la utilización de productos, que es lo que vienen dando todas las estadísticas, pero en lo que es la concentración de ingrediente activo ha bajado. ¿Por qué? Porque se ha pasado justamente a productos banda más verde y de menor concentración. Esto es información pública y del Estado que demuestra estas intoxicaciones agudas que se pueden producir por agroquímicos en realidad en Argentina, ¿por qué se producen? Como vemos acá, el 41% de las intoxicaciones agudas se producen por productos del hogar, que serían productos de limpieza básicamente. Plaguicida de uso doméstico, 20%. Hay toda una lista muy larga. Plaguicida de uso agrícola, 1,6%. Esto no nos tiene que dejar igual tranquilos, irnos a nuestra casa y no preocuparnos más por el tema, por el hecho de que la realidad es que a veces las estadísticas fallan en alguna denuncia, fallan en llegar a la información, pero esto ya está demostrando que le estamos cerrando en muchas más cosas más allá de lo que hacemos en el campo, lo cual no tenemos que dejar de tener en cuenta. Esto hoy en día es una rareza. La realidad es que esto es lo que se usa prácticamente para hacer ensayos con mochilas, que uno está muy expuesto y se da cuenta que está muy expuesto a los productos, pero este tipo de trajes es lo que tendrían que usar todos nuestros aplicadores. No lo estamos haciendo, en algunos casos sí, en otros casos no. Como todo tenemos un margen de mejora muy grande, pero tenemos que empezar a apuntar a estas cosas para hacer las cosas bien, para proteger a nuestra gente y para que nadie nos pueda venir a decir que estamos haciendo las cosas bien cuando por lo menos estamos tratando de hacerlas bien. Esto es lo que comentaba Agustín, muchos lo habrán visto en los medios, la clasificación de IARC, que es una institución, una agencia que estudia el cáncer, que lo realizó para la Organización Mundial de la Salud, y reclasificó el glifosato como probablemente cancerígeno. Sigue siendo banda verde, lo primero que tiene que quedar claro. Cuando les digan que no es banda verde, es mentira. El glifosato sigue siendo banda verde. El problema, como decía Agustín, es que es uno de los
herbicidas o uno de los agroquímicos que más se utilizan, y eso lleva a una mayor exposición y a una mayor crítica desde la sociedad, pero sigue siendo uno de los más inocuos que usamos. Siempre hay que tener en cuenta igual la exposición para tener en cuenta ese inocuo. ¿Y qué es probablemente cancerígeno? Es que no hay certeza de que realmente lo sea. Hay alguna evidencia en animales, generalmente se hacen en roedores, pero no hay una evidencia buena y firme en humanos de que realmente cause cáncer. Disculpa. Todo lo acontecido en la jornada Raíces aquí en la ciudad de Necochea, ustedes, amigos del campo, amigos de la ciudad, en forma íntegra, tienen el material periodístico e informativo en nuestro sitio de internet www.juntoalcampo.com y en el link, digamos así, denominado Gremiales. En Gremiales ustedes se van a encontrar puntualmente con todo el material periodístico informativo acerca de la labor de las entidades que tienen que ver con el sector agropecuario en la República Argentina, puntualmente, por supuesto, las entidades gremiales. Agroservicios Pampeanos, Planta Pieres, ASP, hace la diferencia. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Acompañan a Junto al Campo Periodismo Agropecuario con INAGRO, Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea. Avenida 59, número 3627, teléfono 42 59 60. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Migens. Teléfono 02262 15 61 5167. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. La Municipalidad de Necochea informa que el viernes 7 de agosto vence la cuota 8 de las tasas municipales por los conceptos de servicios urbanos, servicios sanitarios, alumbrado público, tasa de fortalecimiento del sistema de salud, servicios rurales y tasa de protección ciudadana. Los lugares de pago son el Banco Provincia de Buenos Aires, de la Nación Argentina y Credicop o en la misma Dirección de Ingresos Públicos en calle 63 y 54 de 8:15 a 13:45. Municipio de Necochea, tu ciudad en marcha. Lunes 21 a 30, martes 22 y 30, jueves 14:30. Los horarios de la información del sector agropecuario del distrito de Necochea y la región de influencia en la pantalla de TSN, todo sobre Necochea y la zona a través de Filmmaster y Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Y no se olviden de nuestro sitio de internet y nuestra participación en las redes sociales. Si Dios así lo permite, en 7 días aquí nos encontraremos.